Para ser patrimonio de la humanidad tiene que tener algo singular, que tenga un valor excepcional y universal. Por lo tanto, todos esos elementos que nosotros entendemos que son singularidades de Ribeira Sacra, como puede ser el cultivo en terrazas, la viticultura heroica, la concentración de románico, la diversidad de monasterios, todo eso tiene ya una representación importante dentro de la lista de Patrimonio Mundial, con lo cual no entraríamos, porque si ya hay un ejemplo, no pueden meter más. Por lo tanto, lo que nosotros hemos intentado hacer es buscar aquellas singularidades que nos permitirían, dentro de los 1.122 bienes que están declarados, ser diferentes. ¿Y qué puede ser eso? Bueno, pues entendemos que hay 3 criterios sobre los que se basa el valor universal excepcional, que es lo que establece UNESCO, que podemos cumplir. Uno de ellos es el hecho de que esta zona de la antigua Galaecia, la provincia romana que llegaba hasta Oporto, tuvo una cristianización diferente al resto de la península por la presencia de un personaje prisciliano que dio lugar a lo que la Iglesia católica consideró una herejía, que era el priscilianismo, y que hablaba de la sacralización del territorio, que combinaba los cultos prerromanos, todos esos cultos castrechos de los hombres y de las mujeres de las mamuas y de los petroglifos, es decir, prehistóricos, los incorporaba dentro de la que era la nueva religiosidad. Y en esa sacralización del territorio, Ribeira Sacra tiene una característica especial, diferenciada con respecto al resto de la península y al resto de Europa y del mundo. Esa sacralización del territorio, esa simbiosis entre el hombre y la naturaleza, esos labradores que le hablan a sus plantas para que produzcan más, tiene que ver con esa cristianización heterodoxa, que en el siglo VI, San Martín de Dumio intenta llevar otra vez, como decimos los gallegos, orrego, ¿no?, al orden, con la fundación de grandes monasterios que están inspirados en monasterios orientales, en la zona de los monasterios bizantinos. Esos monasterios que se van a formar, se van a crear, tienen que tener una característica diferente, y es que tienen que tener una heredad, unas propiedades que le permitan mantenerse. Y eso se consigue en el 573 en San Pedro de Rocas, y hay una lápida fundacional que establece esa fecha como el comienzo del monacato de Occidente, en donde conocemos a los 6 monjes que formarían esa primera comunidad religiosa dentro de ese nuevo concepto del monacato. Y a partir de ahí entraríamos a una evolución de esos primeros eremitorios, donde se recogen los anacoretas, los eremitas, los ermitaños. Van a florecer durante toda la Alta Edad Media, es decir, los siglos 7, 8, 9, 10, y van a resurgir con una extraordinaria fuerza en el románico. Por lo tanto, tendríamos un conjunto de monasterios excepcional que documentan 1.200 años de historia, desde el 573 hasta la actualidad, en donde algunos han perdido su función, nos queda uno, que es Ferreira de Pantón, otros han perdido su función, se han transformado, institutos, hoteles, otras funciones, pero siguen estando presentes y siguen dinamizando. ¿Y qué importancia tuvo esos monasterios dentro del territorio? Pues fueron los organizadores de ese territorio, porque eran los que se encargaban de la explotación mediante un sistema de foros, alquileres muy largos de los terrenos, que permitían que a cambio de una renta se pudiera explotar ese territorio. Y ahí se consigue que en unos terrenos que no eran fértiles, muy pedregosos, que son los cañones del Sil y del Miño, gracias al aporte de estiércol, gracias al aporte orgánico, que llamaríamos ahora sustratos orgánicos, se consigue fertilizar esos territorios, y debido a la pendiente se construyen muros de contención, que son los bancales, las muras, los pataos, que en cada sitio va a tener su propia terminología y que permiten esa explotación del campo. Eso nos permite hablar de un criterio quinto, que sería la creación de un paisaje cultural. La mayor obra de ingeniería civil es precisamente la construcción de esos muros de mampostería que permiten sostener los cultivos.
Y junto a eso, la interacción con todas las comunidades. Ribeira Sacra tiene rostro humano. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 1500 años de historia, los hombres y las mujeres han trabajado por transformar esa naturaleza, esos bosques, ese paisaje simbólico de agua, montaña y piedra que alababan los eremitas, en lo que hoy todos conocemos.